Muy bien, y nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 4. Dios hizo a Abraham una pregunta, y la pregunta era así: ¿hay algo que sea difícil para Dios? ¿Qué hubiera respondido Abraham ahí? ¿Hay algo que sea difícil para Dios? Abraham le hubiera dicho: no, no hay nada. Todo es posible para Dios. Ahora, ¿qué es lo que tú piensas que es lo difícil que Dios no puede hacer? En esta mañana vamos a ver que Dios es soberano. Dios es el Altísimo que gobierna en el reino de los hombres. No hay ningún plan humano que puede cambiarle a Dios, que puede cambiar el curso que Dios ya ha destinado para este mundo. El mundo va a seguir el programa de Dios y los hombres van a tener que someterse al programa que Dios ya tiene establecido. Así que en Daniel capítulo 4, la pregunta para considerar en esta mañana es: ¿cuánto daño puede hacernos la soberbia? ¿Cuánto daño puede hacernos la soberbia? Y vamos a ver a través de la vida del rey Nabucodonosor, que a propósito, este es el último capítulo en el libro de Daniel donde habla de este rey Nabucodonosor, ¿no? Capítulo 5 va a hablar algo referente a él, pero ya no de él. Entonces, este es un capítulo importante para considerar. Daniel, capítulo 4, versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Ahora, si él no hubiera puesto su nombre en el comienzo, tú dirías: ¿quién estaría hablando acá? Daniel, ¿no es cierto? Porque habla y exalta a Dios acá como el Dios, ¿cómo? Altísimo. Y ese nombre Altísimo, el Dios Altísimo, es el nombre de Dios que es el Elión, que significa el Dios que está exaltado sobre todo, el Dios que tiene toda la autoridad y el señorío de todo. Nabucodonosor, el gran rey, el rey de reyes, reconociendo que hay alguien que es más alto que él, más soberano que él, que tiene dominio, y el reino de Dios dice que, ¿cómo es? Sempiterno, es decir, para siempre. Y él habla de las señales y las obras maravillosas de Dios. Un rey pagano, un rey que en el capítulo 3 quiso matar a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque no querían adorar su Dios, no querían adorar su imagen de oro que él ha hecho. Ahora este rey es un hombre diferente, un hombre que exalta la obra de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Por qué un hombre tan orgulloso y soberbio como era Nabucodonosor cambió? ¿Hay algo que sea difícil para Dios? No hay nada que sea difícil. Ahora, quiero llevarles un ratito al libro de Jeremías. El libro de Jeremías nos habla de que Dios ha escogido a Nabucodonosor. Jeremías capítulo 27. Versículo 5. Jeremías capítulo 27, versículo 5.
Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido. Y la di a quien, ¿qué dice ahí? Yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Y cómo lo llama Dios acá? Mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Ahora, ¿se acuerdan del sueño grande que él ha tenido? Todas las bestias, toda la autoridad, todos los humanos estaban sumisos debajo del rey Nabucodonosor. Él era la autoridad. Él era un siervo de Dios. Era una persona que Dios usó para traer juicio sobre su pueblo Israel, porque Israel se había desviado de Dios. Empezando con el versículo 4, yo Nabucodonosor, de Daniel 4:4, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Aparentemente ya no estaba en guerra. Aparentemente era un tiempo de paz, porque él estaba hablando que él estaba, ¿qué? Tranquilo. Tranquilo en su casa y floreciente en el palacio. Cuando hay guerra, el rey no puede estar en el palacio tranquilo. Así que nos habla de tranquilidad, de paz. Como que él ya logró metas grandes. Todas las naciones ya estaban sumisas debajo de su autoridad, debajo de su poder. Pero en esa tranquilidad, él dice en el versículo 5, vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Algo le causó turbación. Él tuvo un sueño, él tuvo visiones y él quedó preocupado. ¿Qué es lo que significa esto ahora? En el capítulo 2 ya hemos visto que él ha tenido un sueño, una gran imagen, y Daniel vino delante de él y le reveló el sueño y la interpretación. Esto no es el mismo sueño, este sueño es diferente. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 él no cuenta el sueño, él dice se me fue. Yo quiero que me digan el sueño y me digan su interpretación. Algo difícil, pero Daniel pudo hacerlo. Versículo 6. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia. ¿Para qué? Para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y acá que dice, y les dije el sueño. Pero aunque él les dijo, aunque él le contó el sueño, no me pudieron mostrar su interpretación. Y esta parte me gusta, ¿no? Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos, ¿no? Ahora hay otra traducción que dice en quien mora el Espíritu de Dios. Él reconoció que en Daniel había un espíritu diferente, y ese espíritu era el Espíritu de Dios. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra, ¿quiénes? Las bestias del campo. ¿Se acuerdan de Jeremías? Yo le he dado, ¿qué? Todas las bestias, todos los hombres, debajo de su autoridad. Y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne.
Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y se le sea dado corazón de ¿qué? De bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y era un sueño que tenía una sentencia. Pero este sueño tenía, o esta sentencia tenía un fin, tenía un propósito. Y quiero que ustedes lo vean conmigo. El versículo 17 dice: para que conozcan los vivientes que el Altísimo, que el Elión, el soberano, gobierna ¿dónde? El reino de los hombres. Y que a quien él quiere lo da y constituye él sobre él al más bajo de los hombres. Tenía un propósito. Y el propósito es que nosotros, los vivientes, podamos entender que el cielo gobierna en la tierra. Ah, pero pastor, pero todo está al revés. Estamos sufriendo. La gente hace lo que quiere. No hay nada que se le escapa a Dios. Dios sigue estando en control de toda la historia humana. Dios es el que está manejando todas sus piezas. Nabucodonosor era parte de las piezas de Dios. Dios lo llama mi siervo. Aunque vemos que recién al final de este capítulo Nabucodonosor se convierte al Dios vivo y verdadero. Pero anteriormente en el libro de Jeremías Dios le llama mi siervo, y a él lo voy a traer para que sea un instrumento mío para juzgar a las naciones. No hay nada que se le escapa a Dios. Pero quiero mostrarles un versículo. Y vayan conmigo en el Salmo 49. Y este versículo es duro. Salmos 49, el versículo 20. Salmos 49, 20 dice así: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Dios está mostrando a Nabucodonosor algo. Está mostrándole su soberbia, su pecado, su orgullo. El hecho de que él ha puesto a Dios a un lado. Repasemos. Dios le mostró que él era el Rey de Reyes, que él era aquella cabeza de oro, que Dios le iba a usar como el hombre más fuerte en este mundo para que haga la justicia de Dios. Pero Nabucodonosor era un hombre rebelde. Nabucodonosor era un hombre orgulloso.
Él hacía y deshacía como Él quería. Él mataba y daba vida a quien Él quería. Él era la autoridad. Él llegó al punto de levantar una estatua de oro, simbolizando que Él es la autoridad, que Él es el hombre más grande y que no hay uno sobre Él. Por eso hizo su imagen tan alto, 27 metros de alto, simbolizando que Él es el Dios de todas las cosas. Y ahora Dios va a tratar con este hombre orgulloso y le va a mostrar lo que significa, lo que el Salmo dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Empiece conmigo en el versículo 19. Daniel empieza a explicarle al rey Nabucodonosor lo que significa su sueño. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. No quedó en espanto, quedó allí aturdido, quedó en pavor, quedó devastado cuando él vio el sueño y su interpretación. Y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño, ni su interpretación. El rey estaba curioso, quería saber: Daniel, dime lo que significa. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. En otras palabras, él le dijo: Señor rey, yo prefiero que este sueño que tú has tenido, que sean tus enemigos que lo hayan tenido, y la interpretación del sueño, que lo sufran tus enemigos. Esto nos da a entender que Daniel llegó a querer, apreciaba a este rey. Y le costaba decirle al rey lo que iba a suceder. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, y cuyo follaje era hermoso y fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey. Dios te está diciendo: Nabucodonosor, yo te he dado autoridad sobre todo. Nabucodonosor, no hay ni hombre, ni animal, ni ave que no se somete a ti. Tú eres el hombre grande. Por mi gracia, por mi obrar, estás allí sobre el trono de Babilonia. Pero Nabucodonosor, has hecho lo malo. No has entendido el propósito por lo cual yo te he puesto ahí. Le dice al rey: tú mismo eres, te creciste y te hiciste fuerte, pero creció tu grandeza en abundancia. Rey, te hiciste fuerte, te hiciste grande, te hiciste famoso, te hiciste conocido. Todos te respetan, todos te admiran, todos esperan en ti el alimento. ¿Cómo te sentirías tú con esa fama? Si te llegan a elevar en tu vida y tú eres el que todos tienen que depender de ti, ¿cómo actuarías? ¿Se acuerdan de un judío que fue exaltado sobre un trono? José. Él fue diferente. Cuando hemos estudiado la vida de José, vimos que él sirvió a los egipcios, él sirvió a Faraón, aunque él tenía el puesto más alto debajo de Faraón. Pero aquí Nabucodonosor pensó que él era el Dios, pensó que ni Dios podía venir y compararse a él. Tan soberbio era, tan orgulloso era. Acá en Perú se dice: se le subieron ¿qué?
Los humos, saben, Y era necesario que Dios, ¿qué? Le cortase los humos, ¿no? A veces nuestros hijos vienen y dicen, papá, mamá, yo soy el máximo en mi aula, ¿no? No hay nadie que puede sacar 20 como yo. ¿Y qué hacen las mamás? Chic. Hay que cortarte los humos. ¿Por qué? Porque está siendo muy orgulloso. Nabucodonosor era así. ¿Quién como yo? Yo soy el rey de reyes. Y Daniel le dice, te creciste, te hiciste fuerte y tu grandeza se expandió en abundancia. Tu grandeza creció y ha llegado hasta el cielo. Y tu dominio hasta los confines de la tierra. En el comienzo de la historia humana, los hombres dijeron, vamos a hacer una torre cuya cúspide llega, ¿qué? Al cielo. Siempre querían llegar al tope, ¿no? Al cielo donde está Dios. Para después querer destronar a Dios. Y le dicen, Nabucodonosor, tu grandeza llegó a crecer hasta el cielo. Y hasta tu dominio, hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce, en la hierba de campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey. ¿Y la sentencia de quién? Del Altísimo. El que está más alto sobre ti. El que está exaltado sobre el trono de Babilonia. El que te ha puesto sobre el rey, sobre Babilonia y sobre la tierra. El Dios Altísimo ha decretado sentencia contra mi Señor el Rey. ¿Cuál es la sentencia? Versículo 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierbas del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que, ¿cuál era la meta de la sentencia? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. El pecado de Nabucodonosor era que él pensaba que él era el soberano de todo y no el Altísimo. Se hizo a sí mismo Dios. Creó que él era Dios. Creó que sobre él no había nadie más y que él podía hacer y deshacer lo que quiere. Estaba oprimiendo a los pobres, a los menesterosos. Él despreciaba a las personas. Tanto llegó a ser su orgullo. Porque eso es lo que nos hace el orgullo. Cuando una persona es orgullosa, empieza a despreciar a otros. Y no los ve con buenos ojos, no los ve que son compañeros. Una persona orgullosa siempre está elevada, siempre está hinchada, siempre está flotando, pensando de que ella es la mejor persona y que no hay nadie sobre mí. Y todos tienen que venir y adorarme. Porque eso es lo que busca el orgullo, una adoración de las personas. Y Nabucodonosor era así.
Él quería que todos viniesen ante él. ¿Se acuerdan la semana pasada? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿estáis dispuestos a qué? A adorarme, a adorar mi Dios, a adorar mi imagen. ¿Qué he hecho? Y cuando le dijeron no, ¿qué hizo Nabucodonosor? Se llenó de ira, se llenó de enojo. Su orgullo llegó hasta la cúspide, llegó hasta su nivel. Y la sentencia vino de alguien que estaba sobre él. ¿De quién vino la sentencia? Del Altísimo Dios. Y el Altísimo le va a decir, número 1, te voy a echar del trono, porque el trono no es tuyo, el trono es mío. Y yo lo voy a dar a quien yo quiero. Número 2, vas a vivir como una bestia. Y número 3, te vas a bañar con el rocío del cielo. Y número 4, 7 tiempos o 7 años van a pasar sobre ti, hasta que tú reconozcas, Nabucodonosor, que yo soy el Dios Altísimo, y que yo gobierno el trono de los hombres, y que yo lo doy a quien yo quiero. Terrible sentencia. Y Nabucodonosor escuchó, sabía cuál era la sentencia. Daniel le da consejo: rey, haz esto, redime tus pecados, pide perdón, humíllate, haz misericordias. Lo que no hacía el rey. Era un orgulloso, era un soberbio, y él pensaba que las personas tenían que venir y servirle y no él a ellos. A veces las personas nos dicen: mira, si sigues haciendo lo que estás haciendo, va a venir consecuencias. Y a veces nosotros escuchamos: sí, las consecuencias están lejos. Pero como nos sentimos tan importante, tan orgulloso, que ni nos da miedo las consecuencias. Nos da igual, hasta que suceda. Y ahí es donde ponemos a llorar. A veces tu conciencia te dice: mira, estás haciendo mal, lo que tú estás haciendo está mal, pero como nadie me ve, entonces yo sigo haciendo. Pero ¿sabes cuáles son las consecuencias? Si tú tienes problema con el alcohol y todos los días tú vas al bar porque tú dices: yo soy fuerte, esa botella de cerveza no me va a afectar, esa botella de whisky no me va a afectar, y después estás tomando 3, 4 botellas, es porque tú mismo buscaste, porque sabías que no debes estar en ese lugar. Si tú sabes que tienes problema con la inmoralidad y tú estás viendo pornografía por internet, es porque tú mismo te estás poniendo en situaciones donde el pecado te va a dominar. Si tú sabes que tienes mecha cortito y cualquier cosa la gente te hace, te revientas y gritas, entonces no te quedes a ver cuánto me voy a soportar, cuánto voy a soportar. Y te dice una cosa, y revientas. El orgullo nos gana. ¿Qué le dijo Daniel? Rey, redime tus pecados. Confiesa tus pecados. Rey, cambia de actitud. Rey, yo no deseo esta consecuencia, esta sentencia sobre tu vida. Ojalá que esta sentencia sea para tus enemigos. Él escuchó, pero su orgullo todavía no estaba listo, o él no estaba listo para dejar su orgullo. Versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Al cabo de cuánto tiempo? Soportó un poquito más, ¿no? Dios lo dejó 1 año más. 1 año Dios le dio la oportunidad
para ver si Nabucodonosor estaba dispuesto a humillarse, a confesar sus pecados, a abandonar su pecado y a hacer lo correcto. 1 año. A veces Dios nos da 1, 2, 5, 10 años para ver hasta cuándo vas a arrepentirte. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, ¿le importó lo que Daniel le dijo? No le importó. Su orgullo era más grande. Ahí está paseando. Y a veces nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, mira, no hagas esto. ¿Y qué hace el chico? Paseando. Como decimos acá, le importa un pepino lo que dicen los padres. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de orgullo, lleno de rebeldía. Y el niño piensa que él es mejor que su papá, mejor que su mamá. Y los líderes ven y le dicen, mira, corta ese orgullo. Estás siendo orgulloso. El orgullo no te va a hacer bien. Le importa un pepino. Sigue paseando en su pecado. Sigue paseando en su orgullo. Sigue paseando en su rebeldía. ¿Cuánto tiempo le dio Dios? 12 meses. ¿Y qué estaba haciendo el rey? Paseando. En vez de humillarse, pedir perdón, limpiar y cambiar y confesar, apartar, paseaba. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Para casa real con la fuerza de ¿qué? Mi poder, para gloria de mi majestad. 12 meses atrás Daniel le dijo, mira rey, si tú sigues vas a ser como bestia. Algo te va a suceder, hay una sentencia. No sigas con ese orgullo. ¿Qué dijo él? ¿Babilonia quién lo edificó? Él. ¿Cómo lo hizo? Con su fuerza. Quizás contrató, pero él dice, no, él lo hizo. Otros lo construyeron. ¿Y para qué lo hizo? Para su propia gloria. A veces este orgullo puede estar también en los líderes, ¿no? Este es mi iglesia. ¡Ja! Yo la edifiqué para mi propia gloria. ¿Para qué existimos, hermanos? ¿Para qué estamos en esta tierra? Para darle gloria a Dios, para glorificar al que nos rescató de nuestra inmundicia y nos trajo a la luz de su Hijo Jesucristo. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz, para poder ser testigos de Él, para manifestar su gloria. Pero nosotros pensamos de que no, nosotros somos el Dios. Así que Nabucodonosor no está lejos de nosotros. El orgullo, la rebeldía, la soberbia es algo que está en todas nuestras bocas y en nuestros corazones. Él mostró acá su soberbia, su orgullo, su arrogancia y tomó la gloria para él mismo. Daniel le dijo, mira, tu grandeza ha llegado hasta el cielo y Dios te lo va a poner un fin. Nabucodonosor, arrepiéntete. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz ahora ¿de dónde? Del cielo. Ahora, observemos si la voz del cielo cambia algunas de las cosas que dijo 12 meses atrás. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, tú eres el gran rey, tú te crees el gran rey. Tú crees que tú eres el Nabucodonosor, el soberano. ¿Pero qué le dice la voz? El reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán,
y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiera. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Observe bien, y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Lo que le sucedió al rey Nabucodonosor era un juicio de parte de Dios. Este juicio estaba limitado a tiempo y tenía un fin claro: reconocer que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Él lo da a quien Él quiere, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Clarito su fin. Ahora, en la psicología se conoce lo que le sucedió a Nabucodonosor como boantropía o zoantropía, ¿no? Y es un trastorno psicológico en el que un ser humano se cree ser un bovino, es decir, una vaca o un toro. El caso más famoso de la boantropía, eso lo saqué del diccionario o del internet, ocurrió en el rey Nabucodonosor. Mira, ellos mismos reconocen eso. El rey babilónico que en el libro de Daniel fue expulsado de los hombres y comía hierba como bueyes. El trastorno generalmente comienza convirtiéndose en vegetariano. Ahora, si tú eres vegetariano, no piensas que por eso, ¿no? Comienza como una especie de sueño en el que la persona después comienza a gemir como buey incontrolablemente y adquiere un sabor extraño de hierba en la boca. Se despierta en un campo en alguna parte, incapaz de hacer nada. Se ven obligados a gatear a 4 patas. Solo comen hierba y verduras, pero prefieren no usar sus manos. ¿Te puedes imaginar Nabucodonosor comiendo planta verde que veía? No se volvió loco, Dios lo trastornó. Esto vino como un juicio de Dios sobre él. Se desconoce la causa exacta de la boantropía, pero se cree que una manifestación de ansiedad es un componente clave. ¿Ya? Nabucodonosor fue humillado por Dios por jactarse de sus logros, perdió su cordura y vivió como un animal durante 7 años. Cuando su cordura fue restaurada más tarde, alabó y honró a Dios. Mira, hasta una página que no es creyente reconoce que es por su orgullo, por su soberbia, que Dios le mandó este juicio sobre su vida. Ahora, ¿ustedes creen que Dios puede hacer lo mismo hoy? Nunca te encontraste, a veces como papá, para jugar o abuelo, como jugar con los nietos, nos ponemos sobre, como buey ahí, ¿no? Como caballito, ya, caballito, ¿no? Eso no era lo que Nabucodonosor hacía. Él perdió su mente, no sabía. Pero ¿cuántos años quedó así el hombre? 7 años. 7 años. ¿Y por qué? Porque no escuchó. Cuando nos dice, no te juntes con esa, ¿cómo dice Kiko? Chusma, ¿no? Ah, pero mi mamá es un exagerado. Y después me encuentro en problemas graves. No estés con ese muchacho. Él no es creyente, no es de Dios. Ah, pero a mí me gusta. Lo que pasa es que mis padres son anticuados.
Ya son viejos. No están en la onda, ¿no? La onda es de que, lucha, tenemos que salir, tenemos que hacer... no estés escuchando esa música que te va a separar de Dios. Lo que pasa es que mi papá quiere himno nomás. Parece muerto. No estés tanto tiempo en el internet que te va a volver tonto. No, pero yo soy chévere. ¿No? Dios trajo juicio sobre la vida de Nabucodonosor. Le advirtió. Y antes de cualquier juicio, siempre viene una advertencia. Y si nosotros no hacemos caso a la advertencia, el juicio va a venir. Dios le advirtió, mira Nabucodonosor, esto no es algo de un día para otro. Esto va a ser por 7 tiempos. Y Dios cumplió su palabra. Dice, todo esto vino sobre Nabucodonosor. Ahí estaba el gran rey, el que vivía en esplendor. El que vivía con toda la gloria, toda la gente lo servía, tomaba su agua, su vino, en tazones de oro. Ahora, ¿cómo tomaba? Con la lluvia, con el rocío de la mañana, lamiéndose. Dice que su pelo se creció como ¿qué? Como pluma. Sus uñas, ¿no? A veces hay gente que no está satisfecho con su uña y van y se pone uña falsa. ¡Tá! Unas garras así de águila. Pero sus uñas se crecieron como águilas. Seguramente se trepaba árboles, trepaba paredes. Me imagino que como él era el rey, lo han tenido en un lugar separado, no a vista de todo o de todos, para humillarlo de esa forma. Pero él ha sido destituido de su reino, echado de entre los hombres, y tenía que vivir en el campo. Fue humillado por Dios. Así que no esperes que Dios te tenga que humillar para que recién digas, ahora yo exalto a Dios como Nabucodonosor. Aprende a escuchar cuando te llaman la atención y tenga un corazón siempre humilde para cambiar. Versículo 34. Mas al fin del tiempo, ¿al fin de cuál tiempo? De los 7 tiempos que Dios le dijo. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Por qué tuviste que esperar, Nabucodonosor? ¿Por qué no levantaste tus ojos al cielo cuando Daniel te lo dijo? Sería nuestra pregunta, ¿no? Y así hay muchas personas que dicen, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no escuché cuando mis padres me dijeron, no te cases con una persona inconversa? Y hoy día esa persona me golpea, estoy sufriendo, no tengo paz, no tengo gozo en mi matrimonio, mis hijos están por todos lados, mi esposo está con otras mujeres. ¿Por qué no escuché? Y en tu caso quizás no son 7 tiempos, sino toda la vida vas a tener que sufrir las consecuencias por no haber ¿qué? Escuchado, por no haber ¿qué? Humillado delante de Dios, por no haber confesado y apartado de tus pecados. Así que, chicas, jóvenes, hay muchos muchachos en el mundo que parecen chéveres, ¿no? Son bonitos o monitos. Y te van a hablar bonito. Te van a decir cosas bonitas en tu oído, con la meta de agarrarte, de atraparte, con la meta de romper tu señorita y hacerte una mujer cualquiera. Esa es la verdad. Porque si tendrían intenciones serias, entonces primeramente ni se acercarían a ti.
por ser cristiano. Pero si tú tienes intenciones serias, entonces tienes que obedecer a Dios. Dios dice que no es bueno tener compañerismo con los incrédulos o juntarse con los incrédulos. ¿Por qué? Porque Cristo no se puede mezclar con Satanás. Pero nosotros pensamos que sabemos más que Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y vamos a sufrir las consecuencias por hacer las cosas a nuestra manera. ¿Cuántas veces a los muchachos, a los jóvenes se les dice, no estés con esa chica, te va a destruir, te va a destruir? Y hoy día muchos muchachos dicen, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no tomé esa decisión cuando tenía la fuerza para hacerlo? ¿Por qué me casé con esta chica? ¿Por qué estas cosas me suceden a mí? ¿Saben qué? Son consecuencias de tu orgullo. ¿Y qué le dijo Dios por medio de Daniel a Nabucodonosor? Redime tus pecados. En otras palabras, arrepiéntete. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Se paseaba. Daba vueltas. Lo meditaba quizás, pero ahí daba vuelta y vuelta y vuelta en sus palacios. Hasta que su orgullo le venció otra vez. El orgullo es un pecado grave en nuestras vidas. ¿Qué tienes que hacer? Alzar tus ojos al cielo. Buscar a Dios. Él es el Altísimo. ¿A quién tuvo que mirar Nabucodonosor? Al Altísimo. Dios le dijo, vas a estar así. Vas a estar como una bestia hasta que reconozcas que el cielo, el Altísimo, gobierna en el reino de los hombres. Nabucodonosor, ese es mi reino y tú lo has destrozado, pensando de que tú eres el soberano. Observe conmigo, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue ¿qué? De vuelta. Vino en su cabalidad humana nuevamente. Su mente o su corazón de hombre se le volvió a dar. ¿Y ahora qué hace Nabucodonosor? ¿Qué dice? Y bendije al Altísimo. ¿Qué le dijo Dios? Hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna. Él bendijo al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es que sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Cuál reino? ¿Reino de quién? Del Altísimo. Ya no el reino de Nabucodonosor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie le puede cuestionar a Dios. A veces nos tomamos atribuciones para ¿qué? Cuestionarle a Dios. Ah, Dios, ¿por qué haces esto? Ah, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay tantos niños que sufren? El pecado. El pecado trajo sus consecuencias. Si el hombre hubiese sido fiel a Dios, si el hombre no se hubiese rebelado contra Dios, ni el pecado ni la muerte hubieran entrado en este mundo. Pero el hombre decidió ser rebelde, desobedeciendo a Dios, y en el mismo momento entró el pecado y todas sus consecuencias. Y ahora le queremos culpar a Dios. Ah, pero Dios, si tú eres tan bueno, ¿por qué tengo un matrimonio donde sufro tanto? Por tus consecuencias del pecado. Eso es lo que tienes que llegar a conclusión.
No puedes cuestionarle a Dios, no puedes culparle a Dios ahora de tus malas decisiones. Dios, ¿por qué sufro de tal cosa? Es porque tú estabas tomando toda tu vida. Te dijeron, deja la botella, deja la cerveza, deja el alcohol. Te va a hacer mal. Y ahora tienes enfermedad. ¿Por qué? Porque no has escuchado. Y no le vas a cuestionar a Dios ahora. Pero somos expertos en eso, queremos cuestionar a Dios. Es nuestra tendencia humana. Y Nabucodonosor dice acá, mira Dios, yo no voy a cuestionar más. Yo no voy a detener tu mano. Nadie puede detener tu mano. Nadie te puede decir, espera, no puedes hacer eso. Porque tú haces lo que tú quieres, en el cielo y en la tierra. Dios, tú eres el Altísimo, tú eres soberano, y nada yo puedo hacer en contra de eso. Nabucodonosor llegó al punto donde todos nosotros tenemos que llegar, de reconocer que Dios es el Altísimo. Él es el soberano. Y yo necesito depender de Él, no Él de mí. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui, ¿qué? Restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Pero ¿cómo termina? Ahora yo, ¿qué? Yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico, ¿a quién? A el Elión. Ya no es mi poder. Ya no es mi reino. Ya no es mi grandeza. Ya no es Nabucodonosor. Ya él no se alababa a él más. Ya él no tomaba la gloria para él. Ahora dice, ahora yo ¿qué? Alabo, engrandezco, glorifico al Rey de los cielos. Al Rey del cielo. Él entendió que en el cielo hay un Rey, y ese Rey se llama ¿quién? El Elión, el Altísimo, el Soberano. Y mira lo que dice él ahora de Dios, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Dios, yo no te voy a reprochar por lo que me hiciste. Me advertiste y no quise escuchar. Y por lo tanto, sufrí las consecuencias de mi propia rebeldía. Dios, ahora te glorifico a ti, te exalto a ti, te alabo a ti. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. ¿Qué honra nos ha dado Dios? ¿No es que estamos aquí por la gracia de Dios en esta mañana? Hemos sido ¿qué? Rescatados. Hemos sido redimidos. Hemos sido sacados del pozo de nuestro pecado. Dios nos ha dado perdón. Dios nos ha dado limpieza. Dios nos ha dado una nueva vida. Y eso, mis hermanos, es honra de Dios. Dios quiere que nosotros entendamos la honra que nos ha dado de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. De ser poseedores de ¿qué? Vida eterna. El privilegio de poder vivir en el cielo en la presencia de un Dios santo, aunque hemos pecado contra Él. Pero Dios nos da esta honra. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco la honra que Dios te ha dado? El perdón de tus pecados, una nueva vida, vida eterna. El placer o el privilegio que tenemos de tener una iglesia donde podemos reunirnos para estudiar la palabra de Dios, para glorificar a Dios. Donde podemos venir juntos y como un solo hombre exaltar el nombre de nuestro Dios.
¿Nos parece poco esto? El hombre que está en honra, el hombre que está en ese lugar de exaltación, porque la palabra honra acá es de exaltación, un lugar elevado. Si tú no entiendes lo que Dios ha hecho por ti por medio de Jesucristo, entonces vas a ser semejante a las bestias que perecen. Hay muchos que dicen, ya, ahora que soy salvo, entonces voy a llenar mi vida de basura. Mis hermanos, Dios nos ha salvado. Nos ha quitado del reino de Satanás. Nos ha trasladado a su reino de luz para que vivamos en la luz. Para que vivamos en su palabra. Para que su palabra esté lleno, como dice Pablo, en abundancia en nosotros. Ya no tenemos necesidad de volver al pecado. Pablo dice, ya no tenemos que volver al yugo de esclavitud. Dios nos ha liberado. Dios ha quitado nuestro pecado, ha quitado nuestra condena. Ya no hay más condenación. Si no podemos entender eso, entonces vamos a ser como las bestias que perecen. Yo dije, ¿por qué Dios tuvo que compararnos con las bestias? ¿Por qué no como una manzana o una papaya? Y fui a buscar la palabra bestia y está hablando de bestia muda. Que el pecado nos agarra y hace lo que quiere con nosotros. El orgullo viene y nos maneja la vida como queramos, como quiera. El hombre que está en honra, el hombre que está bajo la honra que Dios le ha dado, si no entendemos, si no estamos dispuestos a entender que nosotros hemos sido liberados del pecado para vivir vidas santas para Dios, entonces vamos a ser como bestias mudas. Nabucodonosor llegó a ser como un buey. Comía, gritaba, hacía sonidos, no podía hablar palabras. 7 años. ¿Cómo qué te tiene que hacer Dios para que entiendas? Para que dejes de deshonrar su nombre. Para que dejes de manchar su santidad con tus continuos pecados. ¿Qué es lo que tiene que sucedernos para que recién alcemos nuestros ojos al cielo? Entendamos que Dios nos ha dado honra, nos ha dado su salvación. Él mandó a su Hijo a morir en nuestro lugar. Él sufrió por nuestros pecados. Su sangre, la sangre preciosa de Dios, fue derramada en el Calvario por culpa tuya y mi culpa. Si nosotros no entendemos eso, entonces vamos a ser como bestias mudas que perecen. Otras bestias salvajes vienen y atrapan estas bestias y lo comen y lo destrozan y lo devoran. ¿Qué es lo que tiene que sucedernos para que recién entendamos que nuestra vida le pertenece a Dios? Hemos sido salvados para glorificar a Dios, para darle gloria. No para darnos a nosotros mismos la gloria. Nabucodonosor quería su gloria. Él dice, yo edifiqué eso para gloria mía. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué estudias? ¿Para la gloria de Dios o para tu propia gloria? Si es para la gloria de Dios, entonces vas a glorificar a Dios, vas a buscar lo que Dios quiere que tú hagas a través de tu trabajo, a través de tu negocio, a través de tus estudios. Pero si tú dices, no, es para mi propia gloria, entonces vas a sufrir las consecuencias. Dios te va a humillar.
El hombre que está en honra y no entiende, no se da cuenta, no quiere poner el significado en eso. La palabra entender es de no saber. No sabes lo que estás teniendo, o no entiendes lo que Dios te ha hecho, o no quieres poner atención a lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces vas a ser como las bestias, una bestia muda que perece. El Altísimo es el soberano, y Él hace lo que Él le plazca. Él hace lo que Él ha determinado, y ninguno de nosotros podemos cuestionarle. Ninguno de nosotros podemos decir, no, Dios, tú eres malo conmigo. Dios no es malo. El pecado nos ha hecho mal. El pecado nos ha engañado. Dios es santo. Y en su santidad Él quiere limpiarnos, quiere purificarnos, quiere santificarnos para que seamos formados a la imagen de Jesucristo. ¿Lo estás dejando hacer? ¿O te estás rebelando contra Dios? ¿O te estás enorgulleciendo contra Dios? ¿O te estás creando tu propio reino, tu propio establecimiento, tu propia gloria para glorificarte a ti mismo? ¿Cuándo vas a alzar tu rostro al cielo para que tu razón te sea devuelta y reconozcas que el Altísimo gobierna sobre la tierra? Este mundo está yendo de mal en peor, ¿no es cierto? Cada vez las noticias son peores. Pero un día, los que hemos sido redimidos, vamos a ser rescatados para vivir en la gloria eterna con nuestro Señor. ¿Cómo te estás preparando para ese momento? ¿Para vivirlo con gozo o para estar lleno de vergüenza delante del Señor y decir, ¿por qué no he vivido como tenía que vivir en la tierra? Para la gloria de Dios y para exaltarle a Él. Él es el único que merece nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestra gloria. Es para su gloria, no para la nuestra. Oremos.